Entré en casa y lo primero que vi fue un zapato de hombre, junto al sofá. No era mío. Me quedé quieto, con la mochila del gimnasio colgando del hombro, y el sudor aún bajándome por la espalda. Eran las 19:12 de un miércoles cualquiera, y yo solo había salido 1 hora y media para entrenar un poco. Mi perro, Max, ni siquiera ladró al entrar, lo cual fue raro. Siempre me recibe como si volviera de la guerra. Pero esta vez no apareció. El otro zapato estaba junto a la mesita de centro, perfectamente alineado con el primero. Y al fondo, una chaqueta. Una chaqueta azul marino, colgada en el respaldo de mi silla del comedor. Mi silla. La que nadie usa porque está siempre medio coja y que yo no arreglo por costumbre. Tragué saliva. No dije nada. Me quité los auriculares, los metí en el bolsillo del chándal y me acerqué en silencio. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. No escuché nada al principio. Pero al dar 2 pasos más, oí una risa. No era la de ella. Era la de un hombre. Corta, nerviosa. Como si intentara sonar tranquilo. Como si no supiera que yo estaba a 2 metros. No sé cuánto rato me quedé ahí, con la mano sobre el pomo. Podría haber abierto. Podría haber gritado. Podría haber reventado la puerta con una patada si hubiera querido. Pero no lo hice. Me giré, fui hasta la cocina, abrí la nevera, saqué una cerveza y me senté en el sofá. Esperé. Y entonces, a los 5 minutos, salió él. Un tipo de unos 30 y pocos, pelo corto, camisa medio abierta, la cara roja como un tomate. Se paró al verme. Nos miramos durante exactamente 3 segundos. No más. No menos. Lo suficiente para que él supiera que yo sabía, y para que yo entendiera que ese cabrón no tenía ni idea de quién era yo antes de abrirse la bragueta. Perdona, balbuceó, cogiendo su chaqueta del respaldo de mi silla. No respondí. Solo levanté la lata y di un sorbo, sin apartar la vista de él. No sabía qué, intentó de nuevo, pero ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Laura apareció detrás de él. Con el pelo recogido, envuelta en mi albornoz. El de color gris oscuro. El mío. No llevaba sujetador. Se detuvo al verme. Puso esa cara que uno pone cuando está tan jodidamente atrapado que ni siquiera puede fingir sorpresa. Se quedó sin palabras. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me alegró. Luis, dijo, apenas audible. No es lo que parece. Entonces explícamelo tú, contesté, cruzando una pierna sobre la otra. Porque desde aquí parece exactamente lo que parece. Ella bajó la cabeza. El otro ya había salido por la puerta, cerrándola con el mínimo ruido posible, como si eso sirviera de algo. Silencio. Solo Max, que por fin se asomó al pasillo, se sentó a mi lado y apoyó la cabeza en mi pierna. Siempre tan oportuno. Laura no dijo nada más. No lloró. No gritó. No negó. Solo se quedó allí, de pie, con las manos temblando, sin saber si volver al cuarto o salir corriendo detrás del imbécil que había estado en mi casa. En mi cama. Con mi mujer. Y aún así, lo peor no fue eso. Lo peor fue que yo no me sentí sorprendido. No sentí que el mundo se derrumbaba, ni que la traición me partía el alma. Lo peor fue que en el fondo, una parte de mí ya lo sabía. Y esa parte se limitó a pensar, por fin. No dormí esa noche, ni siquiera lo intenté, porque no había manera de cerrar los ojos sin ver la imagen de ese tipo cruzando el salón con la chaqueta en la mano y la mirada agachada como si fuera un niño pillado robando en el supermercado. Así que me quedé sentado en el sofá con la luz de la cocina encendida, escuchando los pasos de Laura en el dormitorio, los suyos y solo los suyos porque el otro se había ido hacía horas,
aunque por la manera en que ella cerraba los cajones y abría el grifo del baño parecía que todavía esperaba que yo subiera a gritarle o a pedirle explicaciones, y no lo hice, porque no había nada que preguntar, lo había visto todo. Y además las preguntas sirven cuando existe la posibilidad de una respuesta que cambie algo, pero en ese punto no había respuesta que sirviera, ni siquiera una mentira buena. A las 6 de la mañana oí cómo salía del dormitorio, se detuvo en el pasillo, me vio en el sofá con la cerveza vacía en la mano y los ojos fijos en el suelo, no dijo nada durante unos segundos. Luego carraspeó y me preguntó si iba a ir al instituto, le dije que no, que había pedido el día libre, aunque era mentira. Simplemente no tenía la mínima intención de pasar 8 horas fingiendo que todo estaba bien mientras explicaba la guerra civil a un grupo de adolescentes medio dormidos. Ella se sentó frente a mí en el borde del sillón, con una bata distinta, la blanca que usaba en verano, y con ese gesto de quien se prepara para soltar algo que lleva horas repitiéndose mentalmente. No quiero que pienses que esto fue algo planeado, empezó diciendo, evitando mirarme directamente, pasó, sin más, y no significa nada. ¿Nada? Respondí con un tono tan neutro que ni yo mismo lo reconocí. Nada, repitió ella, llevaba semanas sintiéndome rara, no sé, desconectada, y él apareció, y me confundí. ¿Confundida? Le pregunté, ¿te confundiste entre ir al supermercado o acostarte con un desconocido? Se calló, respiró hondo y trató de mantener la compostura, pero se le escapó un gesto de cansancio, como si incluso la excusa le resultara pesada. Le pregunté quién era, y me dijo que se llamaba Hugo, un compañero nuevo de su oficina, que todo empezó con unas cañas después del trabajo y que las cosas se habían ido de las manos, que solo había pasado 2 veces, la primera un viernes, la segunda anoche, y que no pretendía que siguiera pasando. Lo dijo todo con una calma tan medida que me entraron ganas de reírme, porque no sé de dónde sacó la serenidad para confesar algo así como si estuviera hablando de una multa de tráfico. No le grité, no levanté la voz, simplemente le pregunté si él sabía que estaba casada, y me dijo que sí, que lo sabía desde el principio, pero que no le importó, que incluso le parecía emocionante, y esa palabra me hirió más que cualquier otra cosa, porque describía perfectamente lo que yo ya no era para ella. Me levanté, fui hasta la ventana y miré la calle, la gente iba a trabajar, los niños al colegio, todo seguía igual mientras yo sentía que la casa se había quedado vacía, aunque los muebles y las fotos siguieran en su sitio. ¿Y ahora qué piensas hacer? Le pregunté sin girarme. No lo sé, Luis, dijo en voz baja, necesito pensar. Piensa todo lo que quieras, pero hazlo fuera de esta casa, le contesté. No me miró, solo se levantó despacio y entró al dormitorio. En menos de media hora estaba saliendo con una maleta pequeña, la misma que usábamos para escapadas de fin de semana, y antes de cerrar la puerta me dijo que me llamaría, que necesitaba unos días, que no quería que esto terminara así. No contesté. La oí bajar por las escaleras y luego el ruido del portón al cerrarse. Me quedé solo con el perro, que me miraba como si esperara una orden que no sabía dar. Desayuné cualquier cosa y salí a caminar por el barrio, necesitaba aire aunque no supiera a dónde iba. Terminé en la cafetería donde solíamos ir los sábados, la del chico colombiano que siempre me preguntaba por el Valencia y me servía el café sin que tuviera que pedirlo. Me senté en la barra y pedí uno doble. No le conté nada, no porque me diera vergüenza, sino porque no tenía fuerzas para explicarlo. Durante las siguientes horas pensé en todo con una claridad que no me esperaba. No tenía intención de perdonarla, ni tampoco de hacerme la víctima. Lo único que quería era entender el porqué, no en el sentido romántico de las películas, sino práctico, saber que falló, cuando se jodió la confianza sin que yo lo viera. Recordé los meses en los que empezó a distanciarse, los planes cancelados, los mensajes que respondía con desgana, las noches en las que decía que estaba cansada y se acostaba antes. Todo estaba ahí, delante de mí, pero no lo había querido ver.
Volví a casa al mediodía y encontré el salón en silencio. La cama estaba deshecha, su cepillo en el baño, su perfume flotando en el aire y una taza a medio lavar en el fregadero. Todo lo que quedaba de ella eran objetos y olores, ninguna presencia. Cogí el teléfono y llamé a mi amigo Mateo, el único del trabajo que sabía que algo raro pasaba entre nosotros desde hacía semanas. Me dijo que fuera a su casa, que necesitaba distraerme. Fui, hablamos, bebimos cerveza, y me dio el consejo más simple del mundo: no te precipites, pero no la perdones porque tengas miedo a estar solo. Esa noche volví al piso y me senté otra vez en el sofá. No quise borrar sus cosas ni tocar nada. No sentía rabia, solo una mezcla de incredulidad y curiosidad, una especie de necesidad de comprobar hasta qué punto se podía destruir algo tan lentamente sin que uno lo notara. Pensé en llamarla, pero sabía que no había nada que decir. Pensé en él, en el tipo, y me di cuenta de que no sentía celos, solo desprecio. No por él, sino por mí, por haber confiado tanto. Al día siguiente fui a trabajar. Me miraron raro, claro, porque debía tener la cara de alguien que ha dormido en una estación. Di mis clases como pude y me marché sin quedarme en la sala de profesores. Cuando salí, vi su coche aparcado frente al portal. Estaba dentro, esperándome. Me acerqué despacio, abrí la puerta del copiloto y me senté sin saludar. He venido a hablar, dijo. Ya lo veo, respondí. No fui a su casa, añadió enseguida, como si eso arreglara algo: estoy en casa de mi hermana. Bien por ti. No me hables así, por favor, Luis, lo siento. No lo dudo, pero no sirve. No quiero perderte, de verdad, fue un error, una estupidez, me sentía vacía, me asusté. Y lo llenaste con otro, supongo, dije. Ella se encogió de hombros, miró al volante, respiró hondo y murmuró algo que casi no escuché: no fue solo sexo. Esa frase me atravesó como un golpe seco, no porque no lo imaginara, sino porque lo confirmó sin rodeos. No insistí más. Bajé del coche, cerré la puerta y me fui andando sin mirar atrás. Esa noche recibí un mensaje suyo: necesito verte, por favor. No respondí. Me fui a dormir por primera vez desde el incidente, aunque apenas conseguí una hora seguida. A las 3 de la madrugada me levanté y abrí el portátil. Busqué a Hugo en redes sociales, y lo encontré enseguida. Tenía fotos con compañeros de trabajo, y en una de ellas estaba ella, riéndose en una terraza. No la había visto así conmigo en meses. No sentí celos, solo la confirmación de algo que ya no tenía arreglo. Pasé los días siguientes en automático, trabajando, comiendo lo justo, sin contarle nada a nadie más. Ella seguía escribiéndome, pidiéndome hablar, diciendo que lo había dejado con él, que quería reconstruir lo nuestro. Cada vez que leía uno de sus mensajes pensaba en la escena del zapato, en el silencio después del abrazo, en la calma con la que me contó todo como si fuera un trámite. No había vuelta atrás. El domingo siguiente fue ella la que entró sin avisar. Yo estaba fregando la cocina y la oí abrir la puerta con sus llaves. Llevaba un jersey gris y los ojos hinchados. Me pidió 5 minutos, solo 5. Asentí y seguí fregando, sin mirarla. No vengo a pedir perdón otra vez, sé que no sirve, solo quería decirte que no fue culpa tuya. No, claro, fue culpa del destino, del aburrimiento o de un martes cualquiera, le respondí sin levantar la vista. No te burles, no sabes lo que fue sentirme invisible en mi propia casa, dijo con voz temblorosa, y no te culpo, solo te digo que me equivoqué buscando en otro sitio algo que tenía aquí y no supe cuidar. Dejó una carpeta en la mesa, con documentos, fotos, cartas antiguas, cosas que había guardado. Me dijo que necesitaba dejar eso atrás. Se fue sin mirar atrás, y esta vez, cuando oí la puerta cerrarse, supe que no volvería.
Esa noche salí al balcón, encendí un cigarrillo aunque hacía años que no fumaba, y mientras el humo se mezclaba con el aire húmedo de Valencia, me di cuenta de que por primera vez en semanas no sentía rabia ni tristeza, solo una especie de calma fría, como si hubiera llegado al final de una historia que ya conocía. Durante los primeros días después de que Laura dejara la carpeta y desapareciera, la casa se quedó como un museo sin visitantes, todo estaba en su sitio, pero nada tenía sentido. Cada objeto parecía puesto solo para recordarme que había vivido con alguien que ahora me resultaba una completa desconocida, y no me servía de nada ordenar, ni limpiar, ni tirar nada, así que decidí hacer lo contrario. Dejarlo todo exactamente igual, el cepillo de dientes, las zapatillas al lado de la cama, los pendientes pequeños que solía quitarse en el baño, todo seguía allí como si en cualquier momento fuera a entrar y preguntarme si había hecho la compra, aunque sabía que no iba a volver, porque cuando una persona se marcha con esa mezcla de culpa y alivio no regresa, y esa certeza fue lo que me empujó a hacer algo que no pensé que haría jamás, buscarla. No la busqué por amor, eso lo tengo claro, lo hice por orgullo, porque necesitaba mirarla a la cara y terminar lo que aquella conversación absurda había dejado a medias. No soportaba la idea de haberme quedado en silencio mientras ella se marchaba con su discurso ensayado, así que el lunes siguiente, después de salir del instituto, conduje hasta la oficina donde trabajaba, un edificio gris cerca del cauce del Turia, donde todo olía a aire acondicionado y café recalentado. Me quedé en el coche. Unos minutos mirando a la gente entrar y salir hasta que la vi, iba con dos compañeras, riéndose, como si nada de lo que había pasado existiera, como si su vida se hubiera reorganizado en cuestión de días y yo hubiera sido un paréntesis incómodo. Salí del coche y caminé hacia la entrada sin pensar demasiado. Ella me vio cuando ya estaba a 3 pasos, su cara cambió de golpe, y las amigas se apartaron con esa incomodidad que todos tenemos cuando presenciamos algo que no nos incumbe pero que queremos ver. Laura intentó mantener la compostura, me dijo que no podía hablar allí, que no era el momento. Le respondí que el momento era ahora y que lo sabía perfectamente, porque los dos llevábamos días evitando esto, y que si no lo hacíamos en ese instante yo iba a entrar en la oficina y contarle a todo el mundo que se había acostado con un compañero. Su gesto se quebró, se giró hacia las amigas y les pidió que subieran, se quedó conmigo en la puerta, sin saber si enfrentarse o huir. ¿Qué quieres, Luis?, me dijo en voz baja. Lo mismo que tú, la verdad, respondí. Ya te la dije, contestó. No, me contaste una historia que te servía para dormir, pero no me dijiste la verdad, y lo sabes. Ella respiró hondo, se pasó la mano por el pelo y me pidió que la esperara unos minutos, entró y salió a los 5 con las llaves del coche, caminó sin decir nada hasta el aparcamiento, subimos a su coche y nos quedamos dentro, sin arrancar. La miré de frente, y no reconocí nada de lo que había sido mi mujer, ni su tono, ni su mirada, ni la forma de evitar mis ojos. Era otra persona, más tensa, más contenida, como si todo lo que había vivido conmigo le pesara, y eso fue lo que me dolió más que la infidelidad, que pareciera liberada. Dime la verdad, quiero saberlo todo, no por curiosidad, sino porque necesito entender cómo alguien llega a cruzar esa línea sin mirar atrás, le dije. Ya te lo conté, Luis, fue un error, no sé cómo más decirlo, no hubo plan, no hubo premeditación, las cosas se dieron, y me dejé llevar, contestó, sin emoción. ¿Te dejaste llevar 2 veces en la misma cama?, le pregunté con calma, porque sabía que si levantaba la voz se acabaría la conversación. No me mires así, no estoy orgullosa de nada de eso, dijo, y por primera vez noté que su voz se quebraba un poco, y si crees que fue por falta de algo tuyo, te equivocas, porque no fue eso, fue algo mío, una necesidad de sentirme viva, no sé cómo explicarlo sin que suene ridículo. No hace falta que lo adornes, Laura, lo entiendo, te aburrías, querías probar algo nuevo, querías sentirte otra persona, pero lo hiciste conmigo al lado, no detrás de una historia de 15 años. Eso es lo que no me entra en la cabeza, le solté de un tirón,
sin dejar espacio para que respondiera. Ella apoyó la frente en el volante y se quedó así un rato, respirando, sin llorar, solo callada, y al cabo de unos segundos levantó la cabeza y me miró. No me gustaba en lo que nos habíamos convertido, y no hablo de ti, hablo de los dos, de la rutina, de las conversaciones vacías, de las noches sin tocarse, de los días en los que parecía que todo estaba ya decidido. Me asustó pensar que eso iba a ser mi vida para siempre, y me equivoqué buscando una salida, dijo sin pausa. Podías haber hablado conmigo, no hacía falta follarte a otro para comunicarlo, respondí. Lo sé, dijo, y esa vez no intentó justificarse, pero pensé que no me escucharías, que solo te molestarías, y tenía razón, porque ahora mismo no me estás escuchando, solo estás esperando a ver qué palabra digo mal para atacarme con ella. La conversación se detuvo ahí, porque lo que dijo tenía algo de verdad. Yo tampoco la había escuchado durante mucho tiempo, había dejado que la vida se hiciera costumbre, y ella había hecho lo mismo, hasta que uno de los dos rompió el equilibrio a base de una traición. No quise seguir en el coche, me bajé y empecé a caminar hacia el parque que estaba al lado. Ella me siguió, insistiendo en hablar, y por primera vez levantó la voz, no para defenderse, sino para exigirme que la mirara, y cuando lo hice me di cuenta de que estaba temblando. No quiero que creas que fue una aventura romántica, no fue eso, él no me importa, ni me va a importar, fue algo que me sirvió para darme cuenta de que estaba vacía, y eso no me lo dio él, me lo mostró, y eso duele más que cualquier cosa, dijo. ¿Y crees que eso me consuela? Pregunté. No, pero es lo único que tengo para decirte. Nos quedamos callados, la gente pasaba a nuestro alrededor, los niños jugaban, y el mundo seguía igual de indiferente que siempre. Cuando ella volvió al coche yo ya sabía que no quería volver a verla, al menos no pronto. Caminé hasta mi coche y conduje sin rumbo hasta la playa, aparqué frente al mar y me quedé dentro, viendo cómo el cielo se oscurecía sin pensar en nada concreto. No lloré, ni me enfadé, simplemente empecé a planear mi salida. Durante esa semana inicié el proceso de separación, no lo hice con venganza, lo hice con la frialdad de quien toma una decisión laboral. Llamé a un abogado amigo de Mateo, revisé los papeles, preparé todo lo necesario y fijé una cita para firmar. Ella me llamó varios días después para pedirme que lo pensáramos, que no era necesario romperlo todo, que podíamos ir a terapia, que aún se podía reparar. Le dije que lo pensara lo que quisiera, pero que la decisión estaba tomada. El viernes vino a casa a recoger más cosas, no traía cara de quien viene a reconciliarse, sino de quien acepta una derrota. Entró en silencio, guardó su ropa sin mirarme, y cuando se disponía a salir me pidió 5 minutos, esta vez no para disculparse, sino para explicarme algo que no había dicho. No fue solo físico, Luis, lo intenté evitar, pero fue algo que me sacó de donde estaba, no porque fuera mejor que tú, sino porque no me conocía ni yo misma, y cuando alguien te mira de otra manera, aunque sea por un rato, sientes que vuelves a existir, y eso es lo que me pasó, por eso te mentí tanto tiempo, porque me daba vergüenza admitir que necesitaba eso para sentirme viva, dijo con una calma que me heló la sangre. Pues felicidades, ya sabes lo que necesitabas, ahora puedes irte tranquila, le respondí. Cerró la maleta, se detuvo en la puerta y me dijo que lo sentía otra vez, no como excusa, sino como constancia, y se fue. Cuando el ascensor se cerró, sentí una mezcla rara de alivio y vacío, como si me hubieran quitado una parte que ya estaba muerta. Esa noche llamé a Mateo y le dije que necesitaba hacer algo para cerrar todo aquello, no emocionalmente, sino de forma práctica, algo que marcara un antes y un después. Me sugirió que desapareciera unos días, que me fuera a Madrid, a casa de su primo, para desconectar. Acepté sin pensarlo, porque sabía que si me quedaba en Valencia iba a terminar buscándola otra vez, aunque fuera solo para repetir la discusión. Antes de irme, imprimí todas las fotos que teníamos juntos, las dejé en una caja en el salón, con una nota que decía que podía venir a buscarlas cuando quisiera, que no tenía sentido que siguieran aquí.
Luego cerré la puerta, bajé al coche y conduje sin mirar atrás, dejando la ciudad atrás con la sensación de que algo importante se había terminado sin que yo pudiera hacer nada. En la autopista, mientras el cielo se teñía de naranja y el tráfico era denso, pensé en todo lo que habíamos vivido, y en lo simple que era destruir una historia entera con un acto, uno solo. No me sentía víctima, ni héroe, ni nada parecido, solo un hombre que había visto la verdad demasiado tarde y que ahora tenía que aprender a vivir sin ella. Madrid no me ofreció ninguna respuesta ni alivio, pero al menos me sirvió para estar lejos, que era lo único que necesitaba en ese momento, una distancia física que evitara el impulso de llamarla o de pasar por su oficina fingiendo que iba de paso, porque aunque había tomado la decisión de cortar con todo, la costumbre de tenerla en mi vida todavía tiraba de mí como una cuerda tensa, así que me instalé en el piso del primo de Mateo, un lugar pequeño en Lavapiés, con muebles viejos y olor a humedad, pero suficiente para dormir y estar en silencio, que era todo lo que buscaba. No me interesaban los bares, ni las recomendaciones, ni las propuestas de salir a conocer a nadie, simplemente me levantaba, salía a caminar, comía algo barato, volvía al piso y me quedaba mirando el techo hasta que el sueño me vencía, y así pasaron los primeros días sin que sintiera ningún progreso, solo una especie de pausa que no sabía si servía de algo. Una tarde, mientras caminaba por la calle Argumosa, recibí un mensaje de un número que no conocía. Decía: no sé si debería saber esto, pero lo hago porque me parece justo. Él no te respetó en ningún momento. Si quieres saber más, dime. Al principio pensé que era alguna broma o alguna trampa, pero algo en ese mensaje me hizo sentir que había verdad detrás, así que respondí con un simple ¿quién eres? Y al cabo de unos minutos me llegó la respuesta: se llama Clara, y trabaja con ellos. No quiero líos, pero si vas a tomar decisiones, que al menos tengas toda la información. La conversación duró un par de mensajes más, y aunque ella no me dio muchos detalles, sí me confirmó que no fue solo una vez ni fueron solo ellos dos, que él tenía fama de acostarse con varias compañeras, que no era la primera vez que lo hacía con mujeres casadas, y que lo de Laura no fue una historia romántica ni algo especial, sino una más en su historial. Esa noche no dormí, estuve en la cocina del piso, bebiendo vino barato y haciendo listas mentales, no porque quisiera vengarme a lo loco, sino porque necesitaba hacer algo que no fuera simplemente pasar página. No me servía seguir adelante como si nada, ni esconder la cabeza como un cobarde, y aunque no buscaba destruirla, sí quería dejar claro que no me iba a quedar quieto mientras ella seguía su vida como si lo nuestro hubiera sido un experimento más, así que decidí que lo mejor era dejarle algo con peso, algo que le recordara que no todo puede borrarse sin consecuencias. Volví a Valencia el lunes siguiente por la mañana, no le avisé a nadie, fui directo a casa, recogí los papeles del abogado, pasé por la imprenta y preparé un sobre con todo, copias del proceso de separación, una carta donde le decía que no aceptaba ninguna conversación posterior, y sobre todo, un resumen muy claro de lo que sabía, nombres, fechas, lugares, todo con un tono frío y preciso, sin insultos, sin reproches emocionales, solo hechos organizados como un informe, algo que ella pudiera leer sin escapatoria, donde quedara claro que no solo sabía lo que había hecho, sino que lo tenía documentado. Esperé a que saliera del trabajo y la seguí en coche hasta el edificio donde se estaba quedando, un apartamento en Ruzafa que había alquilado por semanas. No me acerqué, simplemente esperé a que entrara y dejé el sobre en el buzón. Sabía que lo vería al día siguiente y que no podría evitar leerlo. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin interrupciones, como si algo dentro de mí se hubiera desbloqueado. Al día siguiente me llamó. No contesté. Me mandó un mensaje que decía que necesitaba hablar conmigo, que lo que había recibido era injusto, que no entendía cómo podía hacerle eso después de todo lo que habíamos vivido. Le respondí solo con una frase: ya no hay nosotros, solo consecuencias. No volvió a insistir ese día. Lo siguiente que hice fue contactar a Hugo. No por teléfono, ni por redes,
sino en persona. Lo localicé a través de LinkedIn, descubrí que solía ir a un gimnasio cerca de su trabajo y me pasé por allí un martes a las 7 de la tarde, justo cuando salía, lo vi en la puerta, con su bolsa al hombro, sonriendo mientras hablaba con otro tipo. Me acerqué sin rodeos, me paré frente a él y le dije, tú y yo tenemos que hablar. Se puso tenso al instante, intentó sonreír, y dijo que no sabía quién era yo. Le respondí que era el marido de Laura, y que antes de que se hiciera el tonto, quería dejarle algo claro. No he venido a pelear, le dije, no me interesa tu cara, ni tus explicaciones, ni tus excusas. Solo quiero que sepas que tengo todo documentado, y si una sola vez se te ocurre acercarte a mí, a ella, o a cualquiera de mis amigos, te vas a encontrar con una denuncia formal por acoso, adulterio profesional y cualquier otra figura legal que pueda aplicar. Tío, estás loco, me soltó, pero su tono ya no era tan seguro. No, solo estoy harto de que los cobardes como tú se escuden en el silencio de los demás. Esto ya no es solo una historia de cuernos, es una cuestión de respeto. Mantente lejos. Me di la vuelta sin esperar su respuesta, sabía que no iba a hacer nada, que era de esos tipos que solo tienen valor cuando están entre sonrisas y copas, y que frente a alguien que no les teme, se encogen. Esa noche Laura me volvió a llamar. Esta vez dejó un mensaje de voz. Lo escuché solo una vez. Lloraba. Decía que lo que más le dolía no era lo que había hecho, sino haber perdido el respeto que yo siempre le tuve, que ahora entendía que había cruzado una línea que no tenía regreso, que no esperaba que la perdonara, pero que necesitaba saber si en algún momento podíamos hablar como personas. Borré el mensaje. Pasaron los días y todo se tranquilizó. Mateo vino a casa una noche con 2 cervezas y hablamos por fin de todo. Me dijo que había hecho bien, que no era venganza, que era dignidad, que no puedes dejar que la gente se marche pisoteándote, que a veces hay que devolver con firmeza lo que otros te quitan con desprecio. Me sentí raro después de eso. No mejor, no peor. Solo distinto. Había dejado de esperar respuestas. Y eso, para mí, ya era avanzar. La última conversación no fue planeada, ni pactada, ni se dio porque yo quisiera escuchar nada más de su parte, simplemente sucedió porque una tarde de sábado, mientras salía del supermercado con una bolsa en cada mano, la vi parada frente a mi coche, con los brazos cruzados y cara de no haber dormido en varios días, no llevaba maquillaje, ni peinado, ni ropa pensada para convencer a nadie, solo unos vaqueros desgastados, una camiseta vieja y una mirada que no había visto nunca antes en ella. No era tristeza, ni culpa, ni esa mezcla falsa que algunos fingen para suavizar lo que han hecho, era una mirada apagada, seca, como si ya no esperara nada de mí. Me acerqué sin saludar, puse las bolsas en el maletero, cerré con fuerza y me quedé frente a ella esperando que dijera lo que había venido a decir. No voy a llorar, dijo ella antes de que pudiera abrir la boca, no quiero convencerte de nada, no te he seguido ni he venido a provocarte, solo, no quería que esto terminara como si no hubiéramos sido nada. Ya terminamos, y fuimos lo que tú decidiste romper, así que no sé qué más se puede decir, le contesté sin mojarme, no con odio, pero sin ganas de suavizarlo. Lo sé, y no espero que cambies de idea, tampoco quiero explicarte más lo que pasó, porque ya lo sabes todo, y hasta lo has manejado mejor que yo, pero necesito cerrar esto bien, por respeto, aunque sea tarde. ¿Por respeto? Le dije levantando una ceja, tú y yo ya no compartimos ese idioma, Laura, lo rompiste tú el día que decidiste cruzar esa línea y fingir que nada pasaba, no es que hayas perdido mi respeto, es que yo perdí el tuyo el día que entraste a casa con el olor de otro y me miraste como si nada. No voy a discutir eso, dijo bajando la vista, solo quiero contarte cómo se sintió para mí, no para justificarme, sino porque me lo debo, y también te lo debo. Me apoyé contra el coche, sin invitarla a sentarse ni a entrar, y le hice un gesto con la cabeza para que hablara, solo uno, sin palabras.
Ella respiró profundo, se pasó las manos por el pelo y empezó a hablar, sin temblores ni pausas largas, con una claridad que no le había visto ni cuando discutíamos. Cuando me di cuenta de que estaba hablando más con Hugo que contigo, no pensé que eso ya era un problema, lo tomé como una amistad, como una distracción de la rutina, y cuando nos acostamos, sentí que ya no tenía vuelta atrás, que no podía contártelo, que si lo hacía todo se desmoronaba, así que preferí seguir con el engaño, no porque me sintiera bien, sino porque tenía miedo de enfrentarme a lo que significaba decirte la verdad. No lo hice por cobarde ni por maldad, sino porque en algún rincón de mí todavía pensaba que podía arreglarlo sin que te enteraras, y eso es lo más estúpido que he pensado nunca, porque en el fondo sabía que no era cierto, pero seguí igual. No dije nada, solo la escuché, con los brazos cruzados, notando cómo algunas personas pasaban cerca y nos miraban como si fuéramos una pareja en plena pelea. Ella lo notó también, pero no le dio importancia. Cuando me enfrentaste aquel día en el coche y me preguntaste directamente, no supe qué decir, me bloqueé porque no había forma de explicarlo sin sonar como una mierda, y porque me dolió más ver tu cara callada que cualquier cosa que me hubieras gritado, porque tú no gritaste, no lloraste, no hiciste un escándalo, simplemente me miraste como si ya no fuera nada para ti, y esa indiferencia fue peor que cualquier insulto. Me di cuenta de que ya estaba fuera de tu vida aunque todavía siguiera en la casa, y eso me destrozó más que el remordimiento, porque supe que no había perdón posible, ni espacio para recomponer nada. No había, le respondí, y no lo hay. Lo sé, dijo ella, y no voy a intentar forzarlo, no vine a eso, vine a dejar claro que no fue por falta de amor, aunque sé que suena absurdo, pero es la verdad, porque a ti te quise, te quiero, pero mal, de forma torpe, dejándome llevar por lo fácil en vez de pelear por lo importante, y por eso me lo merezco todo, el desprecio, la distancia, la soledad, lo acepto, pero quería que tú supieras que mi traición no fue por odio ni por falta de respeto, sino por debilidad, y que esa debilidad no tiene defensa, solo consecuencias, como tú dijiste. Guardé silencio unos segundos más, hasta que sentí que ya no podía agregar nada más a lo que ella decía, porque todo estaba dicho y porque las palabras ya no tenían peso, lo que importaba era lo que había hecho, no lo que sentía después, así que solo dije lo que pensaba desde que todo empezó. No me importa por qué lo hiciste, Laura, no me interesa si fue debilidad, aburrimiento o búsqueda de emoción. Lo único que sé es que yo confié en ti y tú rompiste esa confianza sin siquiera intentar salvarla, mentiste, callaste, fingiste y seguiste adelante con la idea de que no pasaría nada si yo no me enteraba, y eso no se arregla con una conversación, ni con llanto, ni con esta escena, porque cuando rompes algo sin avisar, no puedes pedir que lo recojan por ti, así que cierra como quieras. Pero no esperes nada de mí, porque ya no tengo nada para darte. Ella asintió en silencio, sacó una carpeta del bolso, me la entregó sin palabras, la abrí y vi que era la solicitud firmada de la disolución del régimen de bienes gananciales, la parte que faltaba para formalizar todo. No le dije nada, la guardé en el coche y la miré por última vez, vi que estaba llorando, pero no de forma dramática, sino como alguien que ha entendido tarde la magnitud de sus actos. ¿Hay algo más?, pregunté. No, respondió. Entonces ya está. Se giró sin decir adiós, cruzó la calle sin mirar atrás, y yo me quedé ahí unos segundos más, no porque me costara irme, sino porque quería asegurarme de que no sentía ni rabia ni pena, solo un cansancio profundo, un cierre sin adornos, sin reconciliación, sin segunda parte, simplemente el final que tocaba. Subí al coche, arranqué y volví a casa, no puse música ni encendí la radio, solo manejé hasta llegar, subí las bolsas, guardé todo en silencio y me senté en la cocina, mirando la carpeta encima de la mesa. Esa carpeta era todo lo que quedaba de una historia que había empezado con cenas, viajes y promesas, y que terminaba con firmas y lágrimas silenciosas. La miré unos segundos más y la metí en un cajón. No tenía intención de abrirlo otra vez. Después de esa conversación no volvimos a hablar,
no hubo mensajes, ni llamadas, ni correos, ni intentos por parte de nadie de reconectar o buscar explicaciones nuevas, todo quedó en ese cruce de palabras junto al coche, sin dramatismo, sin más reproches, sin intenciones escondidas, y aunque al principio me parecía que algo así debía doler más, con el paso de los días me di cuenta de que lo que realmente sentía no era dolor, sino una especie de cansancio estructural, como si me hubiera pasado demasiado tiempo sosteniendo algo que ya no podía mantenerse en pie por sí solo, y ahora que por fin se había derrumbado, lo único que quedaba era limpiar los restos y no mirar atrás. Terminé el proceso legal sin sobresaltos, firmamos los papeles por separado y no hubo discusiones sobre el piso porque estaba a mi nombre, ni peleas por dinero porque no teníamos cuentas compartidas desde hacía meses. Así que todo se resolvió con una frialdad tan eficiente que casi parecía que estábamos disolviendo una sociedad limitada en vez de cerrar 15 años de relación, lo cual no me molestó, al contrario, agradecí que al menos en eso no arrastráramos el mismo drama que habíamos vivido. En las semanas anteriores, y cuando el abogado me entregó la copia final firmada, la leí de principio a fin como si estuviera revisando un contrato más, sin que se me moviera nada por dentro. Los primeros fines de semana solo salía para lo justo, hacer la compra, dar una vuelta con Mateo o con mi hermano, ir al gimnasio, cosas básicas, rutinarias, lo mínimo para no convertirme en una estatua dentro del piso. Pero no buscaba distracciones, ni mujeres, ni noches de copas, ni reencuentros con amigos viejos que quisieran sacarme de casa, porque no tenía necesidad de llenar ningún vacío, ni pretendía fingir que estaba bien cuando lo único que quería era estar solo, no por tristeza ni por rencor, sino porque después de todo lo que había pasado, necesitaba tiempo para volver a estar cómodo conmigo mismo, sin tener que explicar nada a nadie. Sin fingir que todo estaba superado cuando sabía que todavía estaba procesando cada gesto, cada frase, cada mentira disfrazada de rutina. Con el tiempo, empecé a notar los cambios pequeños, cosas que al principio me costaban pero que poco a poco se convirtieron en normales, como despertarme sin revisar el móvil buscando mensajes. Cenar sin el ruido de otra persona al otro lado de la mesa, llegar a casa y no tener que fingir ganas de hablar cuando lo único que quería era estar en silencio, y aunque al principio todo eso me parecía frío o triste, empecé a entender que no se trataba de ausencia sino de espacio, un espacio que antes estaba lleno de incomodidades disfrazadas de amor y que ahora podía ocupar con cosas reales, con conversaciones internas que no me dejaban agotado, con actividades que me devolvían a mí sin necesidad de escapar de nada. Una tarde de domingo, mientras caminaba por el cauce del Turia, sin música, sin prisa, solo mirando a la gente que paseaba, me crucé con una pareja que discutía bajito, él con cara de resignación, ella con los brazos cruzados, los dos diciendo mucho sin decir nada, y me quedé mirándolos unos segundos más de lo normal, no por morbo, sino porque vi en ellos una imagen que me era familiar, una escena que seguramente se había repetido entre Laura y yo más veces de las que recordaba, y no sentí pena. Ni envidia ni alivio, solo la certeza de que ya no estaba ahí, de que ese tipo de dinámicas ya no me pertenecían, y esa conciencia fue más poderosa que cualquier cierre forzado. Porque por primera vez en mucho tiempo sentí que podía tomar decisiones sin tener que pensar en alguien más, sin tener que justificarme, sin tener que mantener una historia que ya no me definía. Volví a quedar con gente, pero no con la intención de sustituir nada, sino porque simplemente me apetecía, empecé a ir a cenar con antiguos compañeros. Retomé un curso de historia contemporánea que había dejado a medias por la rutina, hice limpieza en casa y doné cajas enteras de cosas que no usaba, cambié algunos muebles, pinté una pared que siempre quise pintar pero que ella decía que era innecesario, no para hacer una especie de ritual de nuevo comienzo, sino porque me apetecía ver otra cosa al despertarme, y todo eso fue pasando sin necesidad de grandes decisiones, sin promesas ni frases motivacionales, solo cambios pequeños que, al sumarse, fueron marcando una diferencia real.
No volví a saber de Hugo, ni me interesó hacerlo, tampoco me enteré de si ella seguía con él o si había empezado otra relación, y aunque a veces alguien mencionaba su nombre o me preguntaban si seguíamos en contacto, siempre respondía con la misma frase: terminamos bien, pero ya no hablamos. No necesitaba contar la historia completa, ni revivir los detalles, ni compartir mi proceso, porque entendí que cada uno vive estas cosas de forma distinta, y lo único que me servía era lo que yo sentía ahora, no lo que otros opinaban o esperaban. Un día, Mateo me invitó a una comida con un grupo de amigos suyos, gente que no conocía, y aunque dudé en ir, al final acepté, no por obligación, sino porque sentía que ya no me pesaba la idea de estar con desconocidos, de compartir una mesa sin tener que fingir nada, y fue en esa comida donde conocí a Inés, una mujer que no tenía nada que ver con Laura, ni en la forma de hablar, ni en cómo se movía, ni en su manera de mirar a los demás, y eso fue precisamente lo que más me llamó la atención. Que no tenía ninguna necesidad de impresionar, que hablaba sin filtros pero con respeto, que escuchaba de verdad y que no evitaba los silencios incómodos, los aceptaba como parte de cualquier conversación real. No pasó nada esa noche, solo hablamos un rato, intercambiamos números y nos despedimos con un apretón de manos, pero al salir del restaurante, mientras caminaba hacia el coche, me di cuenta de que no había pensado en Laura ni una sola vez durante esas 2 horas, y eso fue lo que me hizo entender que algo había cambiado de verdad, no porque estuviera listo para empezar algo nuevo, sino porque ya no vivía en función de lo anterior, porque por fin la historia con ella ocupaba el lugar que debía ocupar, el pasado. Con el tiempo, Laura se volvió un recuerdo neutral, ni bueno ni malo, solo una etapa que se cerró con todas las lecciones que uno no quiere aprender pero que te moldean más que cualquier otra cosa, y aunque no olvidé lo que pasó, dejé de cargarlo como una herida abierta, ya no dolía, solo era una marca más en el camino, y eso, para mí, fue más que suficiente. Seguí adelante sin necesidad de buscar un final perfecto, porque entendí que no todos los cierres tienen que ser épicos ni dramáticos, a veces simplemente se termina, se aprende, se acepta y se sigue, sin premios, sin castigos, sin grandes revelaciones, solo con la tranquilidad de haber hecho lo correcto, de no haberme traicionado a mí mismo, de haber sostenido la dignidad cuando lo fácil habría sido hundirme. Y si me preguntas ahora qué aprendí de todo esto, no te diré que me hice más fuerte ni que encontré una versión mejor de mí mismo, esos son frases vacías, lo que aprendí es que hay momentos en los que no hay que entenderlo todo, solo actuar con coherencia, que hay personas que te fallan y no por eso dejan de haber sido importantes, que perdonar no significa volver, y que cerrar una historia también es una forma de empezar otra, incluso si no sabes cuál será. Lo que vino después ya es otro capítulo, pero el de Laura, se terminó exactamente como debía terminarse, sin aplausos, sin discursos, solo con la certeza de que hice lo que tenía que hacer. Y con eso, basta.